Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al nuevo webinario de BeaTrader. Feliz año ante todo. Bueno, algunos de vosotros ya me conoceréis. Mi nombre es Luis Miguel Durán, especialista de mercado de BBVA Trader y Retail Securities. Y bueno, hoy vamos a comenzar con el primer webinario de una serie de cursos que vamos a impartir en próximas fechas, en los próximos meses. Bueno, ya los realizamos en el pasado, pues hará aproximadamente un año y medio, y la verdad es que tuvieron muy buena aceptación y hemos decidido volver a impartirlos porque, bueno, desde entonces hasta hoy, pues bueno, se ha suscrito bastante gente clientes del banco, al servicio de BeaTrader Bolsa, y consideramos oportuno volver a impartirlos porque además pensamos que bueno, pues os pueden servir bastante pues, a la hora de hacer vuestras propias interpretaciones gráficas, ¿vale? Y que bueno, pues probablemente que os sirvan lógicamente de apoyo a la hora de realizar vuestras inversiones, ¿vale? O tomar vuestras decisiones de inversión. Bueno, hoy vamos a empezar viendo el primero de ellos. Vamos a ver pues la tipología de gráficos existentes, ¿vale? Con los 3 gráficos más usados y las líneas de tendencia. El próximo webinario que veamos será, veremos lo que son soportes, lo que son resistencias, líneas de canal. Haremos un tercer webinario con figuras de continuación y de cambio de tendencia. Veremos también un cuarto webinario, empezaremos viendo pues, indicadores como el de medias móviles, ¿vale? Que nos muestran pues, la tendencia y el significado digamos, del cruce con los precios y cruces entre ellas mismas, entre medias móviles. Veremos también Fibonacci, ¿vale? Y veremos también indicadores de momentum, un sexto webinario con indicadores de momentum del RSI, el MACD. Probablemente hagamos un séptimo digamos, con las bandas de Bollinger y veremos probablemente que realicemos seguro que alguno más, ¿vale? O sea, que van a ser unos cuantos, ¿vale? Con lo cual, estad pendiente, bueno, recibiréis probablemente la comunicación por parte del banco, pero luego os diré dónde tenéis todos los cursos ya programados, que se van programando, que están en el apartado de formación, ¿vale? Dentro de la web de BBVA. Vale, luego no os preocupéis que os lo muestro. De todas formas, bueno, ya os digo, recibiréis comunicación también por parte del banco para inscribiros, ¿vale? Bien, pues bueno, vamos a comenzar ya viendo hoy los tipos de gráficos y las líneas de tendencia, ¿vale? Digamos que bueno, los 3 gráficos más usados y donde vamos a ver cómo se reflejan y cómo se interpretan en estos gráficos la información sobre precios, ¿vale? Entonces, una vez que ya pues, estemos familiarizados con los gráficos, pues estaremos en condiciones de empezar a, digamos, a ver algunas de las herramientas analíticas aplicadas a estos gráficos, como son las líneas de tendencia, y que las vamos a ver hoy, ¿vale? Ya que el concepto de tendencia pues, es esencial, ¿no? para el enfoque de lo que es el análisis de los mercados, ¿vale? Bueno, a lo mejor para aquellos que ya estéis familiarizados con los gráficos en sí, a lo mejor encontráis el webinario un poquito de hoy básico, pero bueno, sentiros libres de seguir con nosotros y yo os recomiendo que sigáis porque seguro que hay conceptos que a lo mejor ya pues, se tenían algo olvidados y no está de más refrescarlos, ¿vale? Bueno, como siempre, podéis mandarnos, tenéis el chat habilitado, ¿vale? Podéis mandarnos vuestras dudas o consultas a lo largo durante la presentación, ¿vale? Y al final, pues dejaremos un tiempo para pues, contestar todas ellas, ¿vale? De todas formas, si una vez que haya finalizado ¿vale? El curso, pues os surgieran dudas adicionales, pues nos las podéis enviar a la dirección de correo electrónico que tenemos habilitada, ¿vale? Que es campus-trader @bbva.com, ¿vale? Bueno, vamos a ver, bueno, antes de meternos, ¿vale? de lleno en lo que son los tipos de gráficos, ¿vale? Vamos, digamos, a ver o a llevar a cabo, primeramente, el concepto de análisis técnico, ¿vale? Y ver las premisas sobre las que se basa, ¿vale? Entonces, bueno, deciros que el análisis técnico se define como el estudio de los movimientos del mercado, principalmente mediante el uso de gráficos, ¿vale? Con un propósito que es el de pronosticar pues, futuras tendencias de los precios.
Entonces, este estudio de los movimientos del mercado, digamos que incluye las dos fuentes principales de información de las que disponemos, que son el precio y el volumen, ¿vale? Entonces, digamos que el fundamento lógico del análisis técnico se basa en tres premisas, ¿vale? La primera es que los movimientos del mercado lo descuentan todo. Esa es la primera de ellas. La segunda es que los precios siempre se mueven por tendencias. Y la tercera, que la historia siempre se repite. Esas son las tres premisas. En cuanto a la primera premisa de que los movimientos del mercado lo descuentan todo, pues probablemente es la piedra angular, ¿no?, del análisis técnico. Entonces, bueno, un analista técnico considera que cualquier cosa que pueda afectar al precio, sean datos macro, datos micro, noticias geopolíticas, psicológicas, sociológicas, las que sean, pues siempre se van a reflejar en el precio del mercado. Y por tanto, todo lo que hace falta saber, pues todo lo que hace falta es estudiar los movimientos de los precios. Entonces, por regla general, los analistas técnicos o los chartistas, pues digamos que no se ocupan de lo que son las razones por las que los precios suben o bajan. Digamos que la conclusión es que si todo lo que afecta al precio del mercado queda reflejado en ese precio, ¿vale? Lo único que hace falta es estudiar ese precio, nada más. ¿Vale? Entonces, mediante el estudio de los gráficos de precios, donde vienen representados los precios, y evidentemente con multitud de indicadores técnicos también que existen de apoyo, ¿vale? Pues lógicamente pues se puede digamos prever en qué dirección es más probable que se mueva el mercado. Entonces, todas las herramientas que existen, ¿vale?, se utilizan para ayudar en ese proceso del estudio de los movimientos del mercado, ¿vale? Entonces, un analista técnico sabe que, evidentemente, no es tonto y sabe que hay razones por las que los mercados suben o bajan, pero no cree que sea necesario conocer esas razones para él realizar un pronóstico. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la primera premisa, de que los movimientos del mercado lo descuentan todo, ¿vale? Respecto a la segunda premisa, que dice que los precios se mueven por tendencias, os lo he dicho antes, que el concepto de tendencia es absolutamente esencial para, digamos, el enfoque técnico. Digo, el único propósito de representar gráficamente los movimientos de los precios de un mercado es identificar tendencias, ¿vale? Y sobre todo si están en las primeras etapas de su desarrollo, ¿vale? Con el fin de que pues, el movimiento vaya en la dirección de dichas tendencias, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a la última premisa, que dice que la historia se repite, pues decir que, bueno, pues una gran parte digamos, del análisis técnico y del estudio de los movimientos de los mercados, pues tiene que ver con el estudio de lo que es la psicología humana. Los patrones gráficos, por ejemplo, que se han venido identificando y se han venido clasificando todos estos años atrás, los últimos 100 años, pues reflejan imágenes que aparecen en esos gráficos de precios, que son patrones digamos que revelan la psicología alcista o bajista del mercado. Y dado que esos patrones, ¿vale?, esas imágenes, ¿vale?, han funcionado bien en el pasado, se asume que van a hacerlo en el futuro, ¿vale? Entonces, digamos que la clave para comprender lo que va a pasar está en estudiar el pasado, ¿vale? Bueno, pues vistos esta breve introducción que os he hecho sobre el concepto de lo que es análisis técnico, ¿vale?, vamos a empezar a ver los gráficos, los tipos de gráficos, ¿vale? Existen fundamentalmente, bueno, hay varios tipos de gráficos, pero los más utilizados son tres. Son los gráficos de línea, los gráficos de barra y los gráficos de velas, ¿vale? Luego están los gráficos de área, los de columnas, los gráficos de máximo y mínimo, los gráficos que bueno, se están utilizando recientemente, vienen utilizando recientemente, que es el gráfico de Heikin Ashi, que no es más que es un gráfico de velas, pero las velas que se utilizan vienen calculadas por promedios, ¿vale? Es la única diferencia. Bueno, con esto que se pretende, pues este tipo de gráfico lo que hace es suavizar el movimiento y suavizar las tendencias. Estas son más claras y más limpias, pero no muestra, digamos, el pro que tienen, la contra que tienen estos gráficos es que no muestra los precios, el precio real, ¿vale? Y puede que a lo mejor tenga cierto retraso en las señales de entrada y de salida, ¿vale? Pero vamos, está siendo muy utilizado también. Pero ya os digo, los tres que por excelencia son los de línea, los de barra y los de velas, ¿vale?
Vamos a comenzar viendo el primero de ellos, ¿vale? Que es el que tenéis ahí en la presentación, que es el gráfico de líneas, ¿vale? Digamos que este gráfico, simplemente digamos, se forma mediante la conexión de puntos, ¿vale? De puntos, y esos puntos representan el precio de cierre del activo financiero que estamos analizando, ¿vale? Esos puntos, ¿vale? Son los precios de cierre, ¿vale? Y ¿vale? Pues se unen pues mediante una línea, como veis, ¿vale? No tiene más. Entonces, en el eje de abscisas, pues esto es un gráfico de líneas, este es el gráfico de líneas del DAX 40 alemán, pues en el gráfico, digamos que en este gráfico, lo que es en el eje de abscisas, tenemos el espacio temporal, ¿vale? Y en el eje de ordenadas, bueno, este espacio temporal puede venir representado por minutos, por horas, por días, por semanas, por meses, ¿vale? Y en el eje de ordenadas, que es el que tenéis aquí, el eje vertical, ¿vale? Que viene representado el precio del activo subyacente, ¿vale? Entonces, el gráfico lineal más popular por excelencia es el gráfico diario. De hecho, este es el gráfico diario del DAX alemán, ¿vale? Y este tipo de gráficos, pues es uno de los más antiguos, ¿vale? Se han utilizado en el pasado, pues, por traders y por operadores, ¿vale? Y una de las ventajas que tiene, pues, es la visibilidad que ofrece, ¿vale? Por donde se van moviendo las cotizaciones del activo, ¿vale? Del valor. Entonces, y durante un periodo de tiempo determinado, ¿vale? El que tengamos establecido. Sin embargo, pues estos gráficos de línea pues tienen un pequeño defecto, y es que solo proporcionan información sobre el precio de cierre. No dan información sobre el precio de apertura, sobre el precio máximo y sobre el precio mínimo de la sesión. Esto lo viene a solucionar el siguiente tipo de gráficos que vamos a ver, el segundo, que es el gráfico de barras, ¿vale? Y que siendo también el gráfico diario el más utilizado, ¿vale? Se le llama gráfico de barras porque, digamos, el alcance que tiene en cualquier espacio temporal, sea un gráfico diario, un gráfico horario, un semanal, pues el alcance que tiene es que, se observa o se representa, mejor dicho, por medio de una barra vertical, como veis aquí. En esa barra se muestran el precio máximo de la sesión, el precio mínimo de la sesión, el precio de apertura, ¿vale? Y el precio de cierre. Deciros que el tick que aparece siempre en un gráfico de barras, el tick que aparece a la izquierda siempre va a ser el precio de apertura, y el tick que aparece a la derecha, ¿vale? Va a ser el precio de cierre. De manera que, voy a borrar esto para que se vea claro, de manera que si el precio de cierre termina por encima del precio de apertura, ¿vale? Esto significará o representará un aumento en una revalorización del activo, y vendrá representado con una barra de color verde o azul, ¿vale? Y esto es una revalorización respecto de la barra anterior, ¿vale? De la barra anterior, que puede representar un día, una hora, un minuto, ¿vale? O sea, dependiendo del espacio temporal que hayamos elegido. Y si el precio de cierre termina por debajo, como en este caso, que es el tick de la derecha, termina por debajo del precio de apertura, que es el tick de la izquierda, ¿vale? Significa que, digamos, hay una disminución del activo y ha perdido impulso, y se representa de color rojo, ¿vale? Es una barra bajista. Esta es una barra alcista, ¿vale? Y esta es una barra bajista, ¿vale? En conclusión, ¿vale? Digamos que los gráficos de barras pues, nos pueden proporcionar toda la información necesaria en un intervalo de tiempo determinado, pero por otro lado, si os fijáis, pues hay algo de falta de visibilidad, ya que si ampliamos un rango temporal, ¿vale? Pues a lo mejor nos es difícil determinar si una barra dada es una barra de aumento, es una barra de disminución, es decir, una barra alcista, es una barra bajista. Entonces, bueno, esto lo viene a solucionar pues el tercer tipo de gráficos, ¿vale? Que es el gráfico de velas, y que es la versión japonesa del gráfico de barras. Digamos que el gráfico de velas, bueno, la verdad, es originario, bueno, lo creó un comerciante japonés, ¿vale? En el siglo XVIII,
que bueno, pues, fue representando los precios del arroz en el mercado de futuros, ¿vale? Pero realmente no fue hasta los años 90, aquí en Europa, en Occidente, cuando no se conoció o se empezó a conocer. Y fue concretamente pues un analista financiero norteamericano, Steve Nissen, que bueno, cuando trabajaba en Merrill Lynch, escuchó a una corredora japonesa, ¿vale? Una corredora japonesa que hablaba en inglés, pero daba términos y daba palabras en japonés, ¿vale? Palabras como doji, palabras como arami, pues y eso le llamó muchísimo la atención, empezó a investigar, empezó a traducir libros del japonés al inglés y, bueno, pues finalmente sacó un libro en 1991 que es Análisis chartista de velas japonesas, y fue bestseller mundial. Y hoy en día pues es prácticamente vamos, el tipo de gráfico, la tipología de gráfica que más se usa en todas las plataformas de trading, ¿vale? Digamos que para que lo tengáis presente, las velas japonesas representan los mismos 4 precios que representaba el gráfico de barras, ¿vale? Es decir, apertura, cierre, máximo y mínimo. Lo que pasa que, como veis, la representación visual es completamente diferente, es mucho más visual, ¿vale? Entonces, en un gráfico de velas, para que lo tengáis claro, la línea delgada se denomina sombra, es esta de aquí, ¿vale? Esta es la sombra superior y esta es la sombra inferior. Esa es la línea delgada. Se denomina sombra. Y luego está, digamos, la parte gruesa, ¿vale? O la parte más ancha, que es esta, es la que se denomina cuerpo, ¿vale? Y el cuerpo mide la distancia entre el precio de apertura y el precio de cierre, ¿vale? La sombra nos da información, ¿vale? Sobre el máximo y el mínimo, ¿vale? De manera que si el precio de apertura, ¿vale?, en el cuerpo está por debajo del precio de cierre, ¿vale?, esta será una vela alcista y vendrá representada de color verde. En Occidente, en Japón, la veréis representada de color blanco, ¿vale? Y por el contrario, si el precio digamos, de apertura está por encima, ¿vale?, del precio de cierre, vendrá representada como una vela bajista, ¿vale?, de color rojo en Occidente y de color negro en Japón, ¿vale? Digamos que la clave para digamos, los gráficos de velas, ¿vale?, está, digamos, en la relación que existe entre el precio de apertura, el precio de cierre, es decir, en el cuerpo, aunque también entran en juego, lógicamente, las sombras, pero sobre todo en el cuerpo, ¿vale?, entre el precio de apertura y el precio de cierre. Entonces, las diferentes formas de las velas pues tienen cada una un significado. Los japoneses pues definieron una serie de velas básicas o de velas primarias diferentes, basándose en la relación entre los precios, evidentemente, de apertura, máximo, mínimo y cierre. Entonces, digamos que la comprensión de estas velas básicas o primarias, pues es realmente el conocimiento de este tipo de gráfico, del gráfico de velas. Entonces, las diferentes combinaciones de cuerpos sombras pues tienen diferentes significados. Por ejemplo, en los días en los que la diferencia entre los precios de apertura y el precio de cierre es muy grande, por ejemplo, pues en la primera vela que tenéis aquí, veis que el cuerpo es muy grande, hay mucha diferencia entre el precio de cierre, que es este de aquí, es bajista, este es el precio de cierre, este es el precio de apertura, ¿vale? Pues es muy grande esa diferencia, ¿vale? Y esas velas se llaman días largos, ¿vale? Del mismo modo, pues días en los que la diferencia pues, es pequeña, ¿vale? Como por ejemplo es este caso, ¿vale?, en los que el cuerpo es muy pequeño, ¿vale?, pues se denominan días cortos, ¿vale? Aquí solo estamos hablando del tamaño del cuerpo, ¿vale?, sin hacer referencia, ¿vale?, ni al máximo y al mínimo, solo en el tamaño del cuerpo, ¿vale? Y pues eso, unos se denominan días largos cuando el cuerpo es muy, muy grande, y días cortos si el cuerpo es pequeño, ¿vale? Y luego, por ejemplo, si los días en los que las velas tienen además cuerpos pequeños con sombras
sean superiores o sean inferiores, más largas, pues estos se denominan perinolas. Por ejemplo, por ejemplo, es una perinola, ¿vale? Que el cuerpo es muy pequeño y las sombras son más grandes que el cuerpo, ¿vale? Y luego hay una muy típica, que es cuando el precio de cierre coincide prácticamente con el precio de apertura. Por ejemplo, esta de aquí, bueno, o incluso la que hemos señalado. O sea, el precio de cierre es prácticamente esta de aquí, ¿vale? Esta alcista. El precio de cierre prácticamente coincide con el precio de apertura. A estas velas se las llama velas doji, ¿vale? Y luego depende si la sombra es mayormente superior o mayormente inferior, se la denomina doji lápida o doji libélula, ¿vale? En definitiva, ¿vale? Luego hay patrones de velas que pueden consistir en una sola vela o en una combinación, ¿vale? De varias velas, que normalmente no suele sobrepasar más de 5, y el objetivo del estudio de estos patrones, de estas velas, es determinar puntos de continuación de tendencia, ¿vale? Entonces no vamos a adentrarnos más en el estudio del gráfico de velas, ya que pues para profundizar pues necesitaríamos por lo menos 2 o 3 webinarios para aplicarlo. Entonces yo esto lo dejo como deberes. Tenéis información más que de sobra en internet. Podéis descargaros el libro de Stephen Nissen. Hay multitud luego de libros que os hacen resúmenes con los principales patrones de velas, ¿vale? Qué significa cada una, ¿vale? Cómo se interpretan. Bueno, pues eso todo lo tenéis, lo podéis perfectamente encontrar en internet. Bueno, si estáis muy interesados, ¿vale? Luego ya me lo diréis o nos mandéis un correo, digamos, pues sí, si hay muchos interesados en que demos un curso exclusivamente viendo los gráficos de velas japonesas, pues lo hacemos, no os preocupéis, ¿vale? Pero hoy no es lo que nos ocupa, con lo cual, pues hasta aquí unas breves pinceladas y continuamos, ¿vale? Bueno, hasta ahora nos hemos concentrado, si os fijáis, los gráficos que hemos visto son gráficos diarios, tanto gráficos de línea como de barras o como de velas, ¿vale? Pero debemos tener en cuenta y debemos tener presente que se puede confeccionar un gráfico para cualquier periodo. Como os lo he dicho, puede ser un gráfico horario, puede ser un gráfico diario, un gráfico semanal, un gráfico mensual. Es decir, para que os hagáis una idea, un gráfico intradía pues, mide los precios de periodos tan cortos como desde 1 minuto hasta 4 horas. O sea, fijaros, ¿vale? Luego un gráfico diario normalmente cubre movimientos de precios entre 6 a 9 meses, por lo general, aunque se puede, evidentemente, alargar hasta 5 años, ¿vale? Perdón, pero digamos que para poder realizar un análisis de tendencias de mayor alcance, ¿vale? O sea, un mayor largo plazo, pues hay que recurrir a gráficos semanales y a gráficos mensuales. En un gráfico semanal, como es el que tenéis aquí, que es el del S&P 500, es un gráfico semanal, ¿vale? Cada barra representa una semana, ¿vale? Representa el precio de cierre, el precio de apertura, el máximo y el mínimo en esa semana, en una semana, la semana pues de la primera semana de septiembre en este caso de 2022. La siguiente sería la segunda semana de septiembre y así sucesivamente, ¿vale? Y en un gráfico mensual, pues cada barra representa un mes, o sea, representa los precios de todo un mes. Lógicamente resulta obvio que los gráficos, tanto semanales como mensuales, lo que hacen es que comprimen, ¿vale?, la información para permitir el análisis de tendencias de mucho mayor alcance, ¿vale? Entonces, un gráfico mensual pues puede llegar, un gráfico semanal puede llegar a abrir hasta 5 años, incluso un poco más, y un gráfico mensual hasta 20 años. Entonces, esto, evidentemente, pues ayuda a estudiar los mercados con una perspectiva pues, de mayor alcance, que siempre resulta algo valioso, porque a menudo se pierde cuando, ya que debido, pues fundamentalmente, utilizamos gráficos diarios, ¿vale? Y si estamos acostumbrados solo a ellos y a veces nos olvidamos de esas tendencias a más largo plazo que son importantes, ¿vale? Vale, vistos los tipos de gráficos, ¿vale? Que ya hemos terminado con ellos, hemos visto los 3 más utilizados. Vamos a ver a continuación las líneas de tendencia, ¿vale?
El concepto de tendencia, como ya os he dicho anteriormente, ¿vale? Es esencial, es absolutamente esencial para el enfoque técnico del análisis de los mercados. Entonces, todas las herramientas que se pueden utilizar, ¿vale? Pues, líneas de tendencia, soportes, resistencias, luego indicadores como medias móviles, como Fibonacci, etcétera, tienen el único propósito de medir la tendencia del mercado con el objetivo de participar en esa tendencia. Ese es el fin, ¿vale? Entonces, por eso, pues, muchas veces escucharéis y muy a menudo, pues hay que operar siempre con la tendencia o nunca hay que ir en contra de la tendencia. Pues bien, digamos que en un sentido general, la tendencia pues es un, digamos, un patrón de comportamiento de los precios de un entorno determinado en un periodo particular. ¿Vale? Entonces, en términos de análisis técnico, digamos que la tendencia es la dirección o el rumbo que tiene el mercado, no es más. ¿Vale? Entonces, los mercados, como sabéis, no se suelen mover, si habéis visto evidentemente alguna representación gráfica de cualquier activo, ¿vale? No se suelen mover en línea recta. No sé, sino que los movimientos se caracterizan, digamos, por una serie de zigzags, ¿vale? Con máximos, picos, ¿vale? O con mínimos o valles, ¿vale? Y entonces es la dirección de estos picos o máximos y de estos mínimos o valles, que también se llaman resistencias y soportes, lo que constituyen pues la tendencia del mercado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis, os voy a poner, aquí tenéis representado el gráfico del S&P 500, ¿vale? Donde podemos ver pues una serie de velas sucesivas, como podéis ver, esto que va desde el 2019 prácticamente hasta el día de hoy, hasta 2026, ¿vale? Y se ve claramente que hay una tendencia alcista del mercado, ¿vale? Pero veis que no hay los movimientos no son en una línea continua, sino que, como veis, el mercado hace zigzags, ¿vale? Aquí sube, aquí baja, aquí vuelve a subir, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Es decir, veis que se mueve en zigzags, ¿vale? No se mueve con una tendencia lineal siempre, ¿vale? Vamos a ver digamos, la clasificación de las tendencias atendiendo a la dirección, ¿vale? Diremos que una tendencia es alcista o es ascendente cuando en el precio del activo que estamos analizando se dan pues, sucesivos mínimos ascendentes. Diremos que es bajista la tendencia o descendente cuando en el precio se dan sucesivos máximos descendentes. Y diremos que la tendencia es lateral cuando el precio se encuentra en un rango entre un nivel máximo de resistencia y un nivel mínimo de soporte o distintos niveles de resistencia y de soporte, sin que se rompa por arriba o por abajo, ¿vale? Eso es digamos, la tendencia lateral. Digamos que la eficiencia o más bien la importancia o la relevancia de las líneas de tendencia será mayor cuantas más veces, ¿vale? O en más ocasiones el precio se apoye en esa línea de tendencia. Cuantas más veces se apoye, ¿vale? Más importancia y más relevancia tiene una línea de tendencia, ¿vale? Y también, lógicamente, tiene más relevancia cuanto mayor es esa tendencia en el tiempo, ¿vale? Bueno, antes de ver cómo podemos encontrar o cómo podemos dibujar una línea de tendencia, pues hay que tener claros, aunque lo vamos a ver en un webinario que vamos a hacer, que va a ser el siguiente, que vamos a hablar de soportes, resistencias y líneas de canal, vamos a ver una breve pincelada de lo que es un soporte y lo que es una resistencia, ¿vale? Los soportes, que también se conocen como valles o mínimos, ¿vale? Digamos, como su nombre indica, es un nivel de apoyo donde el interés, tenéis aquí espera, voy a borrar aquí para que lo veáis claro. Vale. Esto es un soporte, ¿vale? Digamos, es un nivel de apoyo donde el interés por comprar, digamos, vence al interés por vender. Por tanto, ¿qué pasa? Que la bajada del activo se detiene y los precios vuelven a subir, ¿vale? La resistencia, pues es lo contrario, ¿vale? Por aquí.
tenéis una, por ejemplo. La resistencia es lo contrario al soporte, representa un nivel de precio donde la presión por vender supera a la presión por comprar, con lo cual la subida se frena y el precio precio del activo pues cae, ¿vale? Bueno, ahora que ya tenemos o ya entendemos los conceptos de soporte y de resistencia, es momento de entender las líneas de tendencia, ¿vale? Que es una de las herramientas pues, más sencillas empleadas, pero que también digamos que es de las más valiosas, ¿vale? Diremos que una línea de tendencia es alcista, ¿vale? Cuando se trata de una línea, ¿vale? Inclinada hacia arriba que sigue, ¿vale? Unos mínimos o soportes sucesivos crecientes, siempre crecientes. Es decir, el mínimo sucesivo siempre tiene que ser mayor que el mínimo anterior, ¿vale? Y diremos que una tendencia, que una línea de tendencia es bajista, ¿vale? Cuando se trate de una línea recta inclinada, como es este caso, ¿vale? Hacia abajo, ¿vale? Y hacia la derecha con máximos sucesivos o resistencias decrecientes, ¿vale? Bueno, vamos a verlo más claro con un ejemplo práctico, ¿vale? Vamos a ir a la herramienta de TradingView de la web de BBVA y vamos a ver un ejemplo práctico, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado deciros, aparte de la clasificación de las tendencias en función del movimiento, ¿vale? Hay una segunda clasificación de las tendencias, la tenéis aquí, ¿vale? Que es en función del espacio temporal utilizado. ¿Vale? Diríamos que una tendencia es primaria cuando analicemos tendencias en espacios temporales a largo plazo, es decir, a más de un año. ¿Vale? Diremos que es secundaria cuando analicemos espacios temporales a medio plazo, entre 3 meses y un año, ¿vale? Y diríamos que es terciaria cuando es de menos de 3 meses. ¿Vale? Venga, pues dejadme un segundito que me conecte a la web del banco y vamos a ver un ejemplo práctico de cómo determinar máximos crecientes máximos decrecientes y mínimos crecientes y cómo podemos establecer líneas de tendencia una vez localizados esos máximos y mínimos, ¿vale? Pues, dadme 10 segundos que me conecto, ¿vale? Y os comparto la pantalla, ¿va? Vale, ya estoy, os comparto pantalla. Vale, ya debéis estar viéndola. Vale, bueno, me he logado a la web del banco, a la web de bbva.es, he ido al apartado ahorro inversión y accedemos al apartado de valores broker y vamos a nuestro site de valores. ¿Vale? Aquí, a lo mejor muchos de vosotros no desconocéis que tenemos aquí, ¿vale? La herramienta de TradingView disponible y gratuita para todos vosotros, ¿vale? Deciros que, bueno, creo que ha sido recientemente hecho un curso de cómo manejar esta herramienta, lo he dividido en dos webinarios, ¿vale? Lo tenemos colgado en el apartado de formación. Veis aquí, en el site de valores, tenéis un apartado que pone cursos y webinarios, formación de trading. Pues aquí tenemos todos los webinarios que vamos a ir impartiendo en los próximos días, ¿vale? Este es el de hoy, el de introducción al análisis técnico, conceptos básicos de análisis técnico. Luego, pues el próximo es pasado mañana, que ya os invito a que suscribáis, que se aprende a utilizar BBVA Traders Bolsa, el nuevo servicio de BBVA para operar en bolsa y mercados financieros, que es este jueves, ¿vale? Y bueno, aquí ya tenemos publicados todos los cursos que vamos a ir impartiendo en próximas fechas, aunque, bueno, pues recibiréis probablemente convocatoria en la mayoría de ellos, ¿vale? Aquí tenéis aquí tenéis formación en análisis técnico, aquí tenéis el curso de TradingView, ¿vale? Aprenda a configurar el gráfico de TradingView
y panel de dibujo y herramientas, lo hemos dividido en dos, porque hacerlo en uno pues, se hacía un poco largo, ¿vale? Y si queréis ahora, pues luego tranquilamente, probablemente hagamos este curso, lo repitamos, ¿vale? También más adelante, pero os lo podéis descargar aquí, visualizar, dura aproximadamente una hora y cuarto cada uno de los cursos, pero aquí os enseñamos cómo utilizar la herramienta de TradingView, ¿vale? Vale. Entonces, volvemos aquí y, bueno, este es el site de valores. Aquí tenéis vuestras posiciones, aquí gestionáis vuestras órdenes, aquí tenéis el apartado de mercados y es aquí donde podéis pues, seleccionar por mercado el valor que queráis analizar, ¿vale? Tenéis Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, aquí tenéis todos los mercados disponibles, ¿vale? Y aquí podéis buscar, evidentemente, por valor, ¿vale? Para pues, por ejemplo, Telefónica, dentro del mercado continuo, la seleccionáis y aquí la tenéis, ¿vale? Si pincháis aquí, podéis llevarlo a favoritos, ¿vale? Yo ya me he llevado un valor a favoritos, que es el que vamos a ver hoy, ¿vale? Que es el de Apple, ¿vale? Y si pincháis sobre el desplegable, tenéis aquí, ¿vale? El gráfico de TradingView, ¿vale? Que para una mejor visualización le pincháis sobre ver gráfico avanzado y aquí lo tenéis en grande para poder trabajar con él, ¿vale? Yo ya tengo, bueno, yo ya he hecho los deberes, bueno, unos poquitos deberes para no tener que estar perdiendo mucho tiempo. Yo ya me he cargado un gráfico en el que de Apple, vamos a ver en concreto el gráfico diario de Apple, ¿vale? Y yo ya, bueno, pues he visualizado, bueno, o he localizado una serie de máximos decrecientes y mínimos crecientes para determinar las líneas de tendencia, ¿vale? Como veis, aquí yo ya he localizado pues, un mínimo el 30 de diciembre de 2022, ¿vale? Y un mínimo sucesivo, ¿vale? Que es superior al anterior, ¿vale? Que como veis aquí es de abril de 2025. Entonces, yo trazo esos dos mínimos, trazo una línea de tendencia, ¿vale? Y ya tengo mi primera línea de tendencia, ¿vale? De que va pues desde pues, enero prácticamente de enero enero de 2023 hasta el día de hoy, ¿vale? Porque esta línea de tendencia, que es una línea de tendencia alcista, ¿vale? De momento no ha sido perforada, con lo cual mi tendencia sigue siendo a medio largo plazo alcista en Apple, ¿vale? Yo, esto, evidentemente, esto va desde diciembre, bueno, desde enero de 2023 hasta 2023, esto es más de un año, ¿vale? Con lo cual, pues aquí, esto sería una línea de tendencia alcista primaria, ¿vale? Porque es de más de un año. Vale, pues yo tengo ya aquí mi primera línea de tendencia, ¿vale? Si yo me voy un poquito más en el tiempo, atrás, veis que aquí tengo otro mínimo, ¿vale? Que es en marzo de 2020. ¿Vale? Si yo trazo desde este mínimo y otro mínimo sucesivo superior, que es este, tengo una línea de tendencia, ¿vale? Primaria, puesto que también es de más de un año, pero a más largo plazo. Hemos dicho cuál de las dos será más importante, o cuál creéis que será más importante de las dos líneas de tendencia. Pues porque las dos, hemos dicho que primero será más importante cuantas más veces se pruebe esa línea de tendencia, ¿vale? Entonces, lógicamente, esta se prueba en una y en dos, ¿vale? Y esta también se prueba en una y en dos ocasiones. Pero esta, que es la de mayor plazo, os lo he comentado anteriormente, la de mayor periodo temporal, ¿vale? Es más importante, tiene mayor relevancia, ¿vale? Con lo cual, la ruptura de esta línea de tendencia, en caso de producirse, o no, o la caída de esta línea de tendencia, será más relevante esta primera que esta segunda, ¿vale?
Esto en cuanto a una línea de tendencia alcista primaria que la hemos determinado con mínimos ascendentes sucesivos. Aquí tenéis pues una línea de tendencia, ¿vale? Vamos a ponerla un poquito. Vamos a visualizarlo un poquito mejor. Vale, aquí también tenemos definidos varios máximos sucesivos descendentes, ¿vale? Que si trazamos, ¿vale? Dichos máximos sucesivos, pues tenemos ya localizada una línea de tendencia bajista. La vamos a pintar de color rojo, ¿vale? Para determinar de qué es una línea de tendencia bajista. Y esta es una línea de tendencia que va pues desde enero de 2022 hasta abril de 2023. ¿Vale? Es 1 año y 2 meses, o sea, es más de 1 año, con lo cual podríamos considerarla como una línea de tendencia, ¿vale? Primaria, pero en este caso bajista, ¿vale? Vamos un poquito más para adelante y aquí vemos que entre julio de 2023 y diciembre, y para ser más exactos, abril de 2024, pues vemos unas líneas de tendencia. Estas las vamos a poner de otro color, color verde, en la que tanto los máximos no son decrecientes, sino que son prácticamente coinciden, ¿vale? Y aquí los mínimos exactamente igual, no son ascendentes, sino que son mínimos iguales, ¿vale? Pues estamos ante una tendencia lateral, ¿vale? Es decir, la tendencia se encuentra en un rango entre unos precios de resistencia y unos precios de soporte, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues tenemos a continuación pues una línea de tendencia que une los mínimos. Vale, esta la vamos a poner de color azul porque es alcista, que une los mínimos que van desde pues, abril 2024 hasta el siguiente, que es noviembre de 2024. Esto es menos de 1 año, con lo cual esto sería una línea de tendencia. ¿Vale? Esta sería una línea de tendencia alcista secundaria, ¿vale? Porque es de menos de 1 año. Bueno, entre 3 meses y 1 año. ¿Vale? Esta hemos dicho que es una línea de tendencia, que no lo hemos puesto, lateral. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Aquí podemos ver otra línea de tendencia. Si unimos los máximos decrecientes, ¿vale? Que van desde diciembre de 2024, ¿vale? A febrero de 2025 y que continúan hasta pues prácticamente agosto de 2025, ¿vale? Esto es también una línea de tendencia, en este caso bajista secundaria, ¿vale? Vale, pues y una vez identificadas las tendencias, ¿vale? Lo relevante, digamos que es, lógicamente, saber la dirección de la tendencia, pero más importante es saber cuándo se rompe esa tendencia, ¿vale? Entonces, porque la ruptura de esa tendencia, ¿vale? Implicaría un cambio de tendencia y es donde aprovecharíamos para tomar nuestras decisiones, ¿vale? Como veis, esta tendencia en la que por 4 veces se prueba esta línea de tendencia bajista, ¿vale? Si veis aquí, llega un momento, lo vamos a señalar, en que se rompe esa línea de tendencia, ¿vale?
Bueno, vamos a ponerla más clara. Vamos a coger este marcador de flecha. Ahí. ¿Vale? Veis que esa línea de tendencia es rota en abril de 2023. ¿Vale? Lógicamente, el romper la línea de tendencia, que viene de una tendencia bajista, implica automáticamente un cambio de tendencia. ¿Vale? Que en este caso el valor sube y se mantiene en un... Y aquí empieza con una tendencia lateral. Esta tendencia lateral tiene dos opciones, o romper a la baja, cambiando de lateral a bajista, o romper al alza, que es lo que hace. ¿Vale? Concretamente, lo hace. La ruptura la hace aquí, ¿vale? Se rompe la tendencia lateral por la parte superior y el valor sube. Hace lo que llama un pullback, vuelve, porque esta línea, que es una resistencia, esta línea de tendencia, une máximos, lógicamente, es una línea de resistencia, ahora actúa como soporte, ¿vale? El valor rompe, sube, prueba la tendencia y vuelve a subir. Aguanta ahora perfectamente, ¿vale? Como soporte. Y el valor vuelve a subir. Aquí pues empieza, lógicamente, desde aquí una tendencia alcista, ¿vale? Desde antes incluso de romper, pero digamos que la señal de entrada sería cuando rompe la tendencia lateral, ¿vale? No antes, y comienza una tendencia alcista, en este caso, pues desde abril de 2024 hasta noviembre de 2024. Esto es una línea de tendencia secundaria, ¿vale? Alcista también. Entonces, aquí veis que el valor hace 3 mínimos consecutivos, ¿vale? Y aquí se produce una ruptura de esa línea de tendencia alcista. La señalamos. Ahí justo se rompe la línea de tendencia. ¿Vale? Con lo cual es una señal clara de cambio de tendencia, de alcista a bajista. ¿Vale? El valor cae, hace un pullback, lo que se llama el pullback. Ahora, la línea que es un soporte pasa a ser resistencia, ¿vale? Vuelve a caer, la vuelve a probar y vuelve a caer. ¿Vale? Entonces, lógicamente, aquí podemos hacer, tenemos varias valoraciones, justo entrar en la línea de ruptura, ¿vale? O esperar al pullback, que lo hacen en muchísimas ocasiones cuando hay ruptura de línea de tendencia, no siempre, pero en muchísimas ocasiones, ¿vale? Y tomar posiciones en este primer pullback, que lo ha aguantado muy bien, no ha superado la línea de tendencia, que ahora que es un soporte que ahora se convierte en resistencia, pues tomar posiciones aquí, ¿vale? Ojo, tomar posiciones bajistas porque cambia la tendencia, o cerrar posiciones alcistas si la teníamos, ¿vale? Bueno, y así sucesivamente, o sea, y así podemos ir determinando. Aquí tenemos, por ejemplo, la línea de tendencia bajista, ¿vale? Que desde diciembre de 2024 hasta agosto de 2025, ¿vale? Aquí se rompe, ¿vale? Aquí no hay, ves que aquí, por ejemplo, no se produce ningún pullback a la zona de ruptura, ¿vale? No hay, o sea, no, bueno, hace un retroceso, pero no llega no llega a tocar la zona de soporte que antes era resistencia, ¿vale? Entonces, esto es una clara indicación en cuanto hay una ruptura de la línea de tendencia, una clara opción de, o bien, en este caso, tomar posiciones alcistas, tomar posiciones largas, compradoras, o bien cerrar posiciones cortas si se tenía, ¿vale? Por ejemplo, no he unido estos dos puntos que veis aquí, no he terminado de unirlos, ¿vale?
que además es la línea más reciente, la línea de tendencia alcista más reciente, esta es la ponemos de color azul, que va desde el abril del año pasado, abril de 2025, el mínimo en agosto 2025, ¿vale? Y ahora, pues si os fijáis, el valor está retrocediendo y vamos a ver si se acerca o no a esa línea de tendencia, ¿vale? Lógicamente habrá que ver si prueba esa línea de tendencia, si el valor llega a caer, aguanta, pues lógicamente, y mantiene y rebota, pues mantendría esa línea de tendencia alcista, ¿vale? Y aquí pues tomaríamos posiciones alcistas, ¿vale? También tomaríamos una posición larga. Si por el contrario rompe, ¿vale? Esta línea de tendencia es una señal clara de cambio de tendencia, ¿vale? Con lo cual, pues cerraríamos nuestras posiciones largas si las tuviéramos y abriríamos posiciones cortas, ¿vale? Para aprovecharnos de la posible caída del valor, ¿vale? Y esta es la interpretación, ¿vale?, de las líneas de tendencia una vez que bueno, pues tenemos lógicamente visualizados y tenemos localizados los máximos decrecientes y los mínimos crecientes, ¿vale? Y es un indicador pues que es muy simple, muy básico, pero que es muy importante, ¿vale? De tener muy clara, ¿vale?, definida la línea de tendencia. Bueno, una vez que ya hemos definido, lógicamente, los tipos de gráfico, y hemos visto cómo se identifican las líneas de tendencia, que son los pilares básicos del análisis técnico, pues ya estamos en condiciones de avanzar en el estudio de herramientas técnicas que nos van a permitir pues, identificar o bien una continuidad en la tendencia o bien un cambio en la misma, ¿vale? Y también de cuantificar cuánto va a ser el recorrido. Es decir, si me rompe aquí en esta línea de tendencia, ¿vale? ¿Hasta dónde va a llegar mi recorrido a la baja? ¿Vale? Pues tenemos indicadores, hay figuras de continuación de tendencia, como son los triángulos, los rectángulos, las banderas, y figuras de cambio de tendencia, como son el hombro como cabeza a hombro, el doble triple y triple techo o el doble y triple suelo. Bueno, pues, y las medias móviles, que son el promedio del precio en un periodo de tiempo determinado, que nos permiten saber si una tendencia ha comenzado o ha finalizado. Fibonacci, que nos va a permitir predecir niveles de soporte y de resistencia, ¿vale? Pues todas estas herramientas las vamos a ir viendo en webinarios que vamos a ir haciendo en próximas fechas, ¿vale? Y lo vais a tener publicado en el apartado de formación y lógicamente, bueno, y también os mandarán un correo para poder suscribiros, ¿vale? Bueno, pues por mi parte hemos terminado. Entonces, si queréis, ahora dejamos unos minutos, ¿vale? Para dudas y consultas, ¿vale? Voy a ir viendo si ya habéis cursado alguna, ¿vale? Bueno, Jesús García nos preguntaba, entiendo que sería cuando estábamos viendo los gráficos de barras o los gráficos de velas, porque el precio de cierre no siempre es el mismo que el de apertura. Evidentemente, un precio de apertura no tiene por qué ser igual al precio de cierre. Un valor te puede aperturar. Hay unas subastas, todas, en el caso del mercado continuo español, hay una subasta que empieza a las 8:30 de la mañana, ¿vale? Y abre a las 9. En esa subasta se introducen órdenes de compra-venta, ¿vale? No se cruzan títulos, es simplemente para fijar el precio de apertura y ese precio de apertura puede ser igual, inferior o superior al precio del día anterior, en función de que haya presionado más la demanda o la oferta. Y luego durante el día, pues la acción puede o bajar porque presione más la demanda o subir porque presione más, bajar porque presione más la oferta o subir porque presione más la demanda y terminar con un precio por encima o por debajo del precio de apertura, ¿vale? Luego, vamos a ver. Bueno, esto, a ver, ¿podemos disponer de la presentación como recordatorio de la conferencia? Bueno, voy a consultar a ver si es factible, ¿vale? Enviaros la presentación, esto ya no depende de mí, ¿vale? Entonces no os preocupéis, si es factible enviárosla o la enviamos, ¿vale? No hay ningún problema, ¿vale? De acuerdo, Álvaro. Miriam me dice que me gustaría saber más sobre velas japonesas
cuando hay doble o triple vela roja, bueno, ¿vale? Pues si hay un consenso generalizado, pues podemos considerar de hacer un webinario, ¿vale? Sobre el estudio del gráfico de velas japonesas, no hay problema, ¿vale? Miguel, ¿cómo se utiliza Fibonacci en esto? Bueno, lo vamos a ver, es uno de los cursos que vamos a ver, ¿vale? Fibonacci se utilizan, es una, digamos, es la secuencia, una secuencia matemática que se usa para anticipar giros, para anticipar correcciones, continuaciones en el precio y establece unos niveles, ¿vale? En porcentaje a los que se puede dirigir el valor, ¿vale? En un cambio o en una continuación de tendencia. Eso lo vamos a ver, ¿vale? Eso es uno de los indicadores y hay un curso exclusivo, un webinar exclusivo de él que lo vamos a ver en próximas fechas, ¿vale? Más, a ver. Alfredo pregunta ahora que es tomar posiciones alcistas, bajistas, largas, cortas. Vale, a ver, posiciones alcistas es tomar una posición alcista o una posición larga es apostar por una subida del valor. Y tomar una posición corta o bajista es apostar por una bajada del valor. ¿Vale? Esa es la definición. José Antonio pregunta si una tendencia alcista se puede romper por una contingencia, como por ejemplo el no pago de un dividendo previsto o una disminución del mismo. A ver, una tendencia alcista se puede romper, evidentemente, por muchos factores, porque al fin y al cabo, digamos, en los mercados, que os he dicho antes, intervienen factores macro y micro, factores geopolíticos, psicológicos, factores de todo. Entonces, la ruptura de una tendencia, al analista técnico le da igual. Le da igual porque venga la ruptura de una tendencia. Si se rompe, sabe que tiene que actuar. ¿Vale? Bien, si es una tendencia alcista y se rompe, lógicamente hay un cambio de continuación de tendencia, ¿vale? Que sería a bajista. Y al contrario, si es una tendencia bajista y se rompe, empezaría una tendencia alcista. Entonces hay que actuar. Da igual la causa, os lo digo, de verdad. Es que esto del analista técnico, hombre, lógicamente hay que estar o hay que estar en el mercado y saber por qué están reaccionando los mercados al alza y a la baja. Pero de producirse una ruptura de tendencia, la causa va a dar igual, porque el analista técnico va a reaccionar tomando posiciones, ¿vale? Le va a dar igual por qué, ¿vale? A ver, más. Bueno, vale, muchas gracias, gracias. A ver. Mm, AEG dice siempre opera al contado, vais a abordar operativas bajistas que no sé cómo gestionarlas. Bueno, si entras en la web de BBVA, en el apartado de valores, donde he sentado yo, pues tenéis todos los digamos, activos disponibles y hay posibilidades de tomar posiciones bajistas en activos. Entrar, por favor, y mirarlo, ¿vale? Vamos a ver si hay alguna más. Jesús García dice gracias. Bueno, estáis todos dándome mucho las gracias. Vale. Hay más comentarios acerca de que si os interesa más sobre velas japonesas, o sea que, bueno, pues vamos a estudiar la posibilidad de hacerlo, no os preocupéis. Mónica dice que cuando se rompe tendencia bajista hay que cerrar posiciones a corto y comprar a largo. Pues cuando se rompe una tendencia bajista, ¿vale? Lógicamente, un cambio de tendencia bajista a alcista implica cerrar posiciones cortas si se tienen o abrir posiciones largas si no se tienen. O las dos, cerrar posiciones cortas si se tienen y al unísono abrir posiciones largas, ¿vale? Para Santiago dice si para el webinar del día 15 de enero hay que apuntarse o nos enviáis email. Bueno, pues como ya lo tenéis, ya os he dicho dónde lo tenéis, os podéis apuntar ya directamente, ¿eh? No tenéis que esperar a que se os mande convocatoria, ¿vale? Los tenéis ya y directamente entráis y os suscribís directamente, ¿vale? A ver, vamos a ver.
José pregunta si se puede acceder a BBVA Trader a través de la APP del móvil. Sí, por supuesto. Podéis hacer vía web y vía app. Pues podéis acceder desde los dos canales, ¿vale? No hay problema. Vale, bueno, muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Joaquín, César, Rogelio, Silvia, Luis García Bateller, Ana Teresa, gracias a todos. Soy muchos hoy. La verdad es que ha sido un placer estar hoy con vosotros. Por mi parte, bueno, pues yo creo que ya lo vamos a dejar, ya nos hemos ido de hora. Espero que os haya servido el curso de hoy. ¿Vale? Y nada, pues animaros a apuntaros en los siguientes que van a ser, yo creo que más entretenidos que el de hoy inclusive, ¿vale? Nada, lo dicho, muchas gracias a todos por estar hoy aquí y nos vemos en el próximo. Un abrazo, hasta luego.